Bueno, pues vamos a caracterizar a los operadores. La lista es un poco más larga, entonces ahorita nada más vamos a revisar estas tres equivalencias. Entonces, si tenemos dos espacios vectoriales normados, V1 y V2, con su norma 1 y norma 2 respectivamente, y T, una transformación lineal. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque les recuerdo que transformación lineal es que solo respeta la estructura lineal, ¿no? Eso quiere decir la estructura vectorial, ¿vale? Y entonces así, bajo estas condiciones vamos a tener la equivalencia de estos tres enunciados. El primero es que T es un operador lineal. Ahora sí, esto quiere decir que aparte de respetar la estructura lineal, también respeta la estructura topológica, ¿no? O sea, es continua. Luego el segundo enunciado dice que T es continua, pero en el cero, ¿no? O sea, está reduciendo toda la continuidad de T al cero. Y la tercera es precisamente que T es uniformemente continua. Les recuerdo que esto quiere decir que para cualquier real positivo existe un delta con la suerte de que para cualesquiera dos puntos en el dominio de la función, en este caso V1, si la distancia, en este caso está dada por la norma, entonces se escribe así, es menor que delta, entonces la norma de la imagen, bueno, de la diferencia de las imágenes, es menor que el R, ¿vale? Entonces, la definición de continuidad en un punto ahí es, te fijas en el punto y das una vecindad de la imagen y quieres ver que hay una vecindad del punto que la función la mete, ¿no? En la vecindad de la imagen. Aquí es sin puntos, básicamente la relación es que para todo R existe el delta, ¿vale? Entonces, estos tres enunciados son equivalentes para una transformación lineal. Entonces, pues vamos a probarlos, ¿no? Entonces, bueno, prueba. Aquí hay cosas que sí son triviales, ¿no? Trivial, por ejemplo, es que C implica A, pues si T es uniformemente continua, en particular es continua y como es una transformación lineal, pues es un operador lineal. Luego, además, también A implica B sin broncas, pues si es continua en todo punto, entonces pues es continua en el cero. Entonces este ya está. Y ambos son por particularización, ¿no? Sí, ajá, son casos particulares. Ok. Entonces ahora hay que probar, pues que si es continua en el cero. Entonces para terminar, basta probar que B implica C. Es decir, T continua en cero implica T uniformemente continua. Vale. Bueno, pues vamos a probar que T es uniformemente continua, entonces sea R mayor que 0 y ahora solo nos falta demostrar la existencia del delta, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos que T es continua en el 0 y entonces pues como T es continua en el 0 podemos hablar, ¿no? Entonces, a ver, como T es continua en el 0 de V1, entonces, pues tiene sentido considerar la bola en el espacio V2 con centro en el 0 de V2 y radio R.
Que por cierto, esto es exactamente lo mismo que la bola en el espacio V2 con centro en T del 0 de V1 con radio R. Y esta igualdad es porque al ser T una transformación lineal, manda al 0 del dominio en el 0 del contradominio. ¿Vale? Entonces estas dos bolas son lo mismo. Y entonces ahora ya tenemos una vecindad de la imagen del 0. Y entonces ahora sí, argumento como T es continua en el 0 del dominio, entonces, pues, definición así de continuidad en espacios métricos puntual, ¿no? Hay una delta mayor que 0, tal que, por eso primero estudiamos los espacios métricos, ¿no? Para poder acarrear toda la artillería de aquí, en este caso, pues que de alguna manera se ve particular, ¿no? Pues la transformación a toda la bola, ahora sí es en el espacio V1, con centro en el vector 0 y radio delta, toda esta bola se queda contenida dentro de la bola en el espacio V2, con centro en el vector 0 del espacio V2 y radio R. ¿Vale? Eso es de la pura continuidad. Ok. Y entonces, pues, esta definición nos escupió una delta. Y entonces, pues, afirmamos que delta verifica la continuidad uniforme. Muy bien. Entonces, pues para probar lo de la continuidad uniforme, ya nada más sería considerar X y Y elementos de V1 tales que la distancia entre ellos, o sea, la norma de su diferencia, es menor estricta que delta. ¿Vale? Y así solo basta probar que la distancia entre sus imágenes es menor que R. Muy bien, y entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues partimos de la de delta, ¿no? Entonces, como la norma de X menos Y, esto estamos hablando del espacio V1, es menor que delta, entonces la norma del vector X menos Y menos el vector 0 en V, pues es menor que delta. O sea, aquí nada más pues agregamos un 0, ¿no? Esto implica, ahora sí, pues estamos hablando de este vectorcito y este punto. Y estamos... Permítanme un momento, se me está acabando la batería, solo tengo que conectar el cargador. Vale. Entonces estamos hablando de esos dos vectores y de esta métrica, ¿no? Entonces, pues eso nos quiere decir que, o bueno, lo podemos traducir a que el vector X menos Y vive en la bola, hablando del espacio V1, con centro en el vector 0 y radio delta, ¿no? De hecho, esto es un sí, solo sí. De hecho, esto también es un sí, solo sí. ¿Vale? Y entonces, pues ocupamos el argumento de aquí, ¿no? Por la elección, así, por la elección de delta, se tiene que
Bueno, en el fondo es por la continuidad de t, ¿no? La continuidad en el cero. Pero pues lo que sabemos aquí es que la imagen bajo la transformación lineal de este vector pues tendrá que ser un elemento de la bola con centro en el vector, de la bola en el espacio V2, con centro en el cero de ese espacio y radio R. Pero esto es equivalente, ¿verdad?, a que la norma de este vectorcito menos el 0 es menor que R. Es la definición de la métrica y de la bola, ¿no? Pero esto es sí, solo sí, pues porque el vector 0 más bien no afecta nada, ¿no?, con la suma. Esto quiere decir pues, que la norma de este vector es estrictamente menor que R, ¿no? Ah, pero pues esto es una transformación lineal. Entonces, ahí la norma es una... Perdón, aquí me he estado olvidando de poner dónde estamos computando la norma. Y la norma pues es una función. Y debido a que la transformación lineal abre las operaciones, pues tenemos esta igualdad, ¿no? Pero esto, ya aquí, pues nos checa precisamente la continuidad uniforme, porque fíjense, partimos muy atrás, está esto, son pruebas largas las de estas partes ya. Partimos de tener un real y de la continuidad de la transformación lineal en el cero, obtuvimos este delta. Con ese delta apostamos a que se verificaba la cuestión de la continuidad uniforme. Entonces tomamos dos puntos X y Y que tuvieran una distancia menor que delta y pues hicimos aquí un circo, maroma y teatro y llegamos precisamente a que la distancia entre las imágenes es menor que R, ¿vale? Y esto fue pues para una elección arbitraria de X y Y, y eso quiere decir entonces por lo tanto que T es uniformemente continua. Entonces noten cómo así se hizo al mezclar estas dos componentes, la algebraica y la topológica. Tenemos un alcance así brutal, ¿no? O sea, las propiedades se afinan muchísimo, ¿no? O sea, que en una función concuerde estas tres topologías es algo que es difícil, ¿no? O sea, les recuerdo que en el caso de los estudios sobre los reales, ¿no? No ser continuo en un punto no implicaba ser continuo en todo el espacio, ¿no? Y la continuidad generalmente no implica la continuidad uniforme. Y aquí todo esto se da por la presencia de la componente algebraica, ¿vale? Y muy concretamente para esta parte de la función, esto fue gracias a que la función era una transformación lineal, ¿vale? Entonces pues los dejo, les recuerdo, probamos que son equivalentes estos tres enunciados, de acá para acá por particularización, igual de aquí para acá. Ay no, perdón, esta fue la que hicimos, ¿no? Justamente. Esta de aquí para acá sí es por particularización, porque pues si es uniformemente continua, en particular es continua. Si es continua en todo el dominio, en particular es continua en el cero, y probamos ese cachito con lo que se cierra el círculo. Por lo tanto hemos terminado de caracterizar, bueno, esta parte, ¿no?, de la caracterización, porque no son todas.